Bienvenidos a un nuevo programa de cursos, espacio de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Hay un tema que es fundamental y que tiene que ver con este lema que nos está acompañando en todos estos años y que es parte de la política general y frente a cual todo el mundo está impulsando proyectos, etcétera, y que es el tema de bien vivir. Y el tema que hace al bien vivir y que tiene que ver con el bien vivir es demasiado amplio, pero hay un tema dentro de este panorama que tiene que ver con el bien vivir que generalmente no se lo aborda como si fuese secundario, pero creemos que es la parte fundamental, que tiene que ver con lo intangible, que tiene que ver con las relaciones sociales, que tiene que ver con la creatividad, que tiene que ver con los imaginarios, es el tema de las artes. Últimamente en Cochabamba se ha abierto una carrera de música que tiene que ver con el arte, y creemos que es una apuesta fundamental, un desafío fundamental que entra dentro de este lema del que estamos hablando, del bien vivir. Para hablar de esta carrera de música, para hablar del arte, para hablar de la creatividad, para hablar del vivir bien desde otros espacios como los intangibles imaginarios, hemos invitado a Luis Moya. Luis Moya es psicólogo de formación básica, tiene una maestría en gestión del patrimonio, es músico-compositor, un gran músico-compositor de la región, es docente de la carrera de psicología, pero también docente de la carrera de música, donde además ha sido uno de los principales precursores, él fue el gestor en realidad de la carrera. Mil gracias, Luis, por estar con nosotros. Gracias a ti, Alejandra. Yo he empezado un poco esta presentación diciendo que el arte, la creatividad, este mundo de los imaginarios, que hace a la cuestión más subjetiva, es fundamental en la idea de vivir bien. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo has tomado esto cuando pensaste en una carrera de música? Sí, yo tengo, bueno, la concepción, la finalidad, digamos, la visión con la que se empezó a trabajar, un poco proviene también de lo que yo pude asumir a partir de las enseñanzas de don Franklin Anaya. Él decía, tenía muchas cosas muy interesantes respecto del arte y particularmente de la música. Él pensaba que las ideologías y las revoluciones armadas habían fracasado, de alguna manera. Y él pensó que el arte era un gran instrumento de transformación social y humana, ¿no? Individual y grupal, digamos. Y entonces, bueno, yo a partir de los estudios con la psicología, metido un poco en las ciencias sociales, creo que traté de comprender mucho mejor esta perspectiva. El hecho de esta transformación individual es muy vinculada a los cambios subjetivos que propone la psicología. Y obviamente los impactos sociales ya habían sido demostrados por Franklin Anaya en esa época, ¿no? O sea, la gente realmente le gustaba mucho el arte. Él tenía unos tres principios: libertad, algo así como en la Revolución Francesa. Justo ahora que estamos con el tema. Felicidad y creatividad. Estos tres elementos fueron fundamentales. Y creo que esto, alguna gente lo tomó de manera quizá muy ligera, esta cuestión de la felicidad, pero parece que es un fundamento bien importante del arte. O sea, no puede haber arte sin placer, sin felicidad. Y curiosamente esta práctica del arte produce una autodisciplina que es fundamental en el ser humano, supone además el respeto por los otros. Esto creo que ha generado en mí un pensamiento importante para empezar a plantear lo que podría ser un proyecto de la carrera de música, pero además a nivel con una perspectiva social. Entonces, creo que profundicé más bien estas ideas, nutrido además con otras teorías, como las teorías de la complejidad. Quiero decir que mucho de nuestro proyecto tiene un aporte de varias teorías actuales, ¿no? de la teoría de la complejidad, no sé, algunos autores de la física cuántica. Es complicado un poco estas visiones, pero finalmente tienen que ver cómo se incorpora a las ciencias para también hacer un arte más consciente, mucho más, con una perspectiva social mucho más amplia. Entonces, uno de los principios con los que fue planteado este proyecto, o sea, fue por supuesto en términos, digamos, del actual paradigma, el de vivir bien, es decir, ver la facilidad de que el arte pueda construir una forma de que la gente pueda acceder a mejores condiciones de vida, de disciplina, de placer, de felicidad finalmente, ¿no? Entonces, quizá desde nuestro proyecto de música estamos viendo esa perspectiva en ese sentido. Por lo tanto, tiene una perspectiva social, es fundamental en nosotros
esta perspectiva social. Digamos, en términos prácticos, esto implica que nuestros músicos formados ya profesionales son gestores de la educación musical coral y son gestores de la educación musical orquestal. Estos músicos, esencialmente músicos, deberían poder comprender no solamente el arte y la música en particular con una elevada profundidad, sino poder tener herramientas de poder gestionar la música en los diferentes espacios sociales de nuestra comunidad, ¿no? Un poco el sueño, y está escrito así en nuestro proyecto, esto debería poder permitir que estos profesionales vayan a insertarse en instituciones, en comunidades, mejor si son comunidades deprimidas históricamente, no sé, donde incide mucho la pobreza, estos que en el pasado se llamaba, por ejemplo, barrios marginales, etcétera, ¿no? Ya tenemos algunas iniciativas de llegar allá, pero ellos tienen que insertarse en estos, pero bueno, también en todas las organizaciones de la comunidad, no sé, me imagino fábricas, OTBs, digamos, en los barrios, en las alcaldías, subalcaldías, y formar coros y orquestas, ¿no? Con los instrumentos que se tenga, pero bueno, las iniciativas están justamente en poder gestionar, es decir, crear mecanismos sociales, administrativos que les permita generar grupos musicales, ¿no? Y de coros y orquestas, además de todas las edades y con todas las poblaciones que sea posible. Es bien interesante lo que estás planteando, porque realmente no se toma en cuenta ese tema. Y voy a volver a algo que tú has dicho al principio, y a una experiencia que tuvimos el 2003, si mi memoria que está fallando no me falla esta vez. En el 2003, no sé si te acuerdas, hicimos un seminario sobre escuelas y procesos de cambio, y salió un librito, y en ese librito tú publicaste sobre justamente el Colegio Laredo, del cual Franklin Anaya, que tú lo mencionaste hace un rato, fue digamos, un poco el mayor gestor, no sé si el fundador exactamente, pero sí sé que fue el mayor gestor, fue el fundador. Y ese librito se llamaba Escuelas y Procesos de Cambio, donde abordábamos el tema de Huarizata, abordábamos diferentes experiencias y abordamos el tema de Laredo como una experiencia transformadora de la sociedad. El objetivo era comprender cómo las escuelas podían producir procesos de cambio en una sociedad, y considerábamos, y por eso justamente hay un artículo sobre Laredo, que desde escuelas como el Laredo se podía generar procesos de cambio. Un poco lo que tú me estás diciendo ahora es que desde experiencias como la carrera de música se puede generar procesos de cambio, y yo estoy totalmente convencida. Ahora, para que la gente entienda bien cómo puede generar, ¿cómo tú podrías, digamos, explicar que un gestor que se vaya a estos barrios deprimidos o que se vaya a una comunidad y empiece a generar, arme coros, arme eventos, etcétera, cómo eso, que no es económico así como tal, es decir, no es como lo que generalmente tenemos la visión tradicional de la economía, no es ingeniería, no es producción como tal, puede generar, ¿cómo tú dices, cómo tú puedes explicar que eso sí está generando tal vez más cambios, que es mi postura? Yo creo que eso genera más cambios que una empresa que produce algo. ¿Cómo tú podrías decir a la gente que sí, esto está generando cambios? Sí, de alguna manera ya lo dije. Bueno, nos hemos acostumbrado a ver el desarrollo como la tendencia a poner puentes y cementos. Bueno, los puentes hemos visto que ya no sirven. Mejor hacer una orquesta. Pero sabemos que eso no es el desarrollo, ¿no? Yo creo que las últimas visiones del ser humano apuntan a que a esta formación integral, hay que seguir pensando en esto, subjetiva por una parte, en estos fundamentos individuales y sociales. Creo que el mayor daño que le ha sucedido a nuestra sociedad ha sido, bueno, por una parte el neoliberalismo, es mi manera de explicar, la crisis económica que ha producido migraciones de padres, han dejado niños abandonados. Yo creo que estamos viviendo en estas circunstancias un poco las consecuencias de hace unos 20 años, 30 años, ¿no? Un proceso económico muy, muy complicado y que ha marginado a mucha gente realmente. Y además la gente solamente, las autoridades, hay que decirlo así, pensaban solamente en el cemento, bueno, ni siquiera eso ha sido un éxito, pero se ha descuidado mucho la parte social, la parte subjetiva, la parte familiar, las relaciones, las comunicaciones, estas cosas que no son tangibles justamente, ¿no?
Entonces, yo creo que incluso a este gobierno le está costando llegar un poco a esto. Tenemos una crisis moral, ética, bueno, todo lo que le llamamos en la psicología la caída del nombre del padre, y que es dramático en nuestra sociedad. Tenemos crímenes, asesinatos, violaciones, todo el tiempo. Es increíble cómo la saturación de estas noticias y de estos hechos han realmente transformado nuestra sociedad. Algunos grupos han sido afectados más que otros, digamos, ¿no? En esto lo que ustedes han trabajado, el feminicidio, esta cuestión que es tan preocupante para nuestra sociedad. Bueno, ¿cómo hacer cómo explicar, cómo convencer, porque es un desafío también para el arte, cómo hacer ver a la gente, a las autoridades, que esto es importante, o sea, que la música, el arte es importante, justamente porque compromete con un deseo subjetivo más allá de, digamos, de lo material, del discurso capitalista, inclusive del consumo de esta sociedad que es tan mercantilista, tan basada en las cosas materiales, que piensan que teniendo mejores autos, mejores casas van a solucionar su vida. Está demostrado que no, eso ya se lo he dicho muchas veces, sino hay que buscar un compromiso con una transformación individual. Creo que el arte produce eso, ¿no? El arte produce una construcción de una ética individual propia, ¿no? Que le permite al sujeto una autodisciplina, un compromiso con los demás, porque se da cuenta que el arte tiene la posibilidad de vincularse. No hay arte sin comunicación con el resto. Entonces es un extraer una serie de objetos intangibles, subjetivos de la historia y de las experiencias personales para comunicarse en otro lenguaje con el resto del público, ¿no? Entonces esta dimensión produce una serie de efectos que ya se han demostrado también que son valiosos, solamente que el efecto, el hacer una orquesta, un coro, siempre ha sido muy caro. La gente y las autoridades no valoran realmente esta dimensión como debería valorarse, pero en el campo del arte, supongo que en todas las artes, en la pintura, en la, no sé, en la danza esto es similar, pero en la música es particularmente muy específico. Este goce de lo estético permite que uno se autodiscipline y pueda ver otros ideales, incluso humanos, otra ética, una construcción de una comunicación mucho más pacífica en términos, digamos, de lo que uno puede extraer de sí mismo para confrontarse con los demás, ¿no? Yo creo que, bueno, todos tenemos un monto de agresividad, quizás de violencia. En algún momento de nuestra historia hemos pasado por una serie de cosas. Todos los niños pasan por circunstancias dramáticas en su desarrollo humano. Pero si no fuera, por ejemplo, el arte, uno podría pasar lo que llamamos nosotros pasar al acto, ¿no? Creo que el arte puede permitir elaborar ese tipo de cosas. Por eso estamos seguros de que esto produce una transformación individual, ¿no? Y colectiva también. Y a la larga colectiva. Sí, porque tú dices una cosa bien importante, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, el arte te da cierta ética individual propia, pero al darte cierta ética individual propia también te permite una generación, un proceso ya que va más allá del individuo, sino que es un tema colectivo. Sí. Y hay un tema que a mí me interesa, y antes de entrar a ver lo de la carrera específicamente, que me interesaría que un poco desarrolles, es el otro tema. El otro día, viendo un programa sobre educación, decían que en realidad, y sobre el mercado laboral, decía que en realidad hacia el futuro no son carreras específicas lo que va a necesitar la sociedad, ya hablando a nivel internacional, sino más bien personas con mucha creatividad. El arte te permite incidir en la creatividad, es decir, la base es la creatividad. Sí, el arte, bueno, es hacer de los objetos que tienes a tu disposición, incluso tangibles o intangibles, hacer nuevas formas, ¿no? Nuevas formas, crear nuevas formas estéticas. Esto está conectado directamente con la subjetividad. O sea, es la subjetividad la que produce un juicio con el cual uno va a modelar los objetos que tiene a su disposición. En el caso de la música, los objetos que tenemos son sonidos, y además justamente, y ahí excedemos un poco el concepto de música específicamente, porque música se entendía en el pasado como la música tonal, esto que tiene que ver con los sonidos y que ha tenido un desarrollo muy amplio en nuestra cultura y en la cultura universal. Hablamos de Beethoven, Mozart y todo esto. Eso se llamaba música, pero nosotros estamos pensando también en el sonido, no solamente en la música, sino también en el sonido. Es decir, poder hacer formas musicales estéticas a partir de todos los sonidos que tengamos a disposición en nuestra realidad. Además, crear sonidos, ¿no? Podemos crear sonidos. La informática nos ayuda mucho a esto. Hay un sinfín, uno puede... no hay límites en realidad con la disposición de la informática para crear nuevas realidades sonoras que antes no existían. Y en realidad es ya
bastante restringido solamente pensar en instrumentos de orquesta, por decir, ¿no? Habiendo tantos sonidos, ¿por qué nos vamos a restringir solamente a la tonalidad o a una orquesta? Entonces uno tiene que abrir la concepción, y esto creo que es el fundamento de todo arte también, o sea, hacer de los objetos una serie de formas estéticas que correspondan, digamos, a las expresiones de la subjetividad. Que es un poco el desafío. Ahora, contanos cómo ustedes están agarrando esto en el modelo que están planteando en la carrera de música. La carrera de música existe desde el 2013, Silvana, en su cuarto semestre, me estabas comentando hace un rato. ¿Cómo han pensado? ¿Cómo incorporar, cómo están logrando generar creatividad, cómo están logrando generar estéticas individuales, etcétera? La interpretación musical, por ejemplo, la interpretación instrumental siempre tiene algo que ver con la creatividad. Uno recrea en realidad también cuando uno tiene una partitura de Mozart, de Beethoven o lo que sea, tiene que hacer una recreación de la interpretación, de modo que la interpretación jamás es la misma entre un intérprete y otro, o sea, y no debería ser además la misma, o sea, justamente de eso se trata. Hay otras que gustan más, hay otras versiones de algunos conciertos que gustan a otro público, ¿no? Bueno, en el campo, digamos, de nuestra currícula hemos incluido la creatividad específicamente en el campo de la composición, o sea, todas las herramientas que los estudiantes puedan tener de los manejos sonoros tienen que aplicarlos a la creatividad, o sea, tienen que aplicar la creatividad al manejo de esto. Es decir, por ejemplo, yo soy docente de armonía y, bueno, llevo la armonía tradicional clásica que se llama, ellos aprenden armonía y tratan de hacer pequeñas piezas corales como las hiciera, digamos, los compositores del barroco o del renacimiento, pero más allá de eso hay una vigencia de la tonalidad en la actualidad, y ellos pueden soltarse a partir de esa armonía que, digamos, no se usa actualmente. Es una armonía que sirve para comprender la música del pasado, digamos, la música antigua, Beethoven, hasta el romanticismo, porque es música tonal, pero en la actualidad se sigue usando la armonía, y esa armonía, bueno, uno tiene el derecho de seguir recurriendo a la armonía, pero con la mayor riqueza que puede aportar, ¿no? Entonces, yo les mando a hacer algunas piezas y, por una parte, quiero que reconozcan que esa armonía se usaba en el pasado, en el barroco, en el renacimiento, pero también hay un uso actual de esa armonía y que les sirve mucho. Y entonces ellos se abren más y les gusta más, y creo que esta utilización nueva de los sonidos, de los 12 sonidos, por decir así, de la tonalidad, creo que les llega más, y creo que bueno, es muy placentero hacerles, componer, crear. Yo creo que la composición musical está atravesando como por decir, una transversal en nuestro programa de licenciatura, ¿no? Es necesario que todos sean creativos. Dime, este tipo de herramientas que ustedes les están dando, ahorita te voy a preguntar exactamente cómo está diseñada la carrera, pero este tipo de herramientas que ustedes están dando también está pensada para comprender otro tipo de música. Estoy pensando en la etnomusicología, en las músicas indígenas, ¿te permite entrar a la comprensión de Sí, en nuestro plan ha sido concebido no solamente en esta dimensión social, sino también en esta dimensión amplia cultural, ¿no? Es decir, siempre pensábamos que la única música posible, como si en otras culturas no hubiera otro tipo de música, otro tipo de sonoridades, era la música de Europa, ¿no? La música de Viena, la música de Francia, la música alemana, que es muy buena. Obviamente, ¿cómo rechazar esto? Porque realmente es muy universal. Han creado ellos, por el discurso racionalista que los ha atravesado, han creado una serie de conceptos, de metodologías, de formas de transmisión de la música, yo creo que muy elevadas. Pero esto no quita que, por ejemplo, en la China, en la India, aquí en Bolivia no haya habido, en lo que fue, digamos, la cultura tiahuanacota, no haya habido otras sonoridades, y no las hay actualmente. O sea, hay una serie de recursos sonoros que hasta ahora no los hemos sabido aprovechar, ¿no? Son recursos, bueno, Ginastera decía una cosa interesante en los años 60, en Argentina, decía, bueno, si bien hubo músicos interesantes en Europa, también los hubo aquí en Latinoamérica, y hay una serie de recursos sonoros que si pensamos solamente en la música de Europa nos vamos a perder un poco, ¿no? Es cuestión de agudizar un poco la percepción, la escucha, y ver que existen otro tipo de sonoridades a los cuales podemos recurrir, y esta profundidad de la comprensión de la cultura, de la música y de los sonidos de otras culturas es también una transversal en nuestro programa. ¿Cuál es el perfil?
Hay 2 menciones que estamos haciendo. Nuestra carrera fue pensada inicialmente con 4 menciones, o sea, es una licenciatura en música con 4 menciones. Una es la de interpretación instrumental, la estamos guardando por el momento. La otra es la de composición musical. Estas 2 se articulan, deberían tener una fluidez, pero nos estamos guardando estos perfiles porque creemos que es inicialmente indispensable trabajar un poco más con la comunidad y por lo tanto estamos promocionando inicialmente 2 menciones que se llaman gestión de la educación musical orquestal y gestión de la educación musical coral, con la intención de que nuestros profesionales justamente vayan a hacer eso, ¿no? Impactar en la comunidad, formar coros y orquestas y que después podamos, después de algunos años, yo creo que tal vez una década, esto es muy lento, claro, una década, un poco más, sí, en la comunidad se genere un movimiento mucho más interesante de músicos, de aspirantes a la música, de que comprenden esta música y puedan acudir a nuestra universidad, digamos, vamos a tener muchos más alumnos, ese es un poco el sueño. Que se va a ir haciendo realidad, sí, porque creo que es una de las carreras que mejor está funcionando, al menos nosotros hemos estado viendo de afuera, estudian, son apasionados, disciplinados, sí, cosa que no vemos en otras carreras. Eso es lo lindo, ¿no? O sea, en muchas carreras, bueno, me sucede a veces en psicología, hay que forzar, ¿cómo nos quejamos de la lectura, ¿no? De sí, que los chicos lean, no leen, no sé, y aporten con ideas, no aportan con ideas a veces, bueno, eso no es muy general, hay chicos todavía que se motivan, buscan en la lectura realmente una conexión con el aprendizaje, con la autodisciplina, con la formación, etcétera. Pero en música es una pasión, pues, es decir, nadie tiene que obligarles mucho a los estudiantes, hay una motivación individual que es una búsqueda constante de este placer estético que les permite avanzar en ese sentido, ¿no? Dime, tú me has dicho que ahorita están apostando a la gestión de educación musical coral, orquestal, por otro lado, ¿cómo es la investigación? Porque yo creo que está absolutamente investigado. ¿No quieren sacar o no tienen alguna idea de incidir en músicos, pero también investigadores de estas riquezas de sonoridades que hay, por ejemplo, en Bolivia y que generalmente no se los recupera desde otras perspectivas? Sí, en la carrera está pensada también con una línea de investigación etnomusicológica, bueno, todas las investigaciones, la investigación de la física del sonido, investigación informática, ¿no? Bueno, la investigación, hay 2 materias que tenemos en semestres superiores, en la parte superior de nuestro currículum, que está dedicada a la investigación, que va a implicar eso, ¿no? Meterse a las comunidades, registrar, oír, recuperar una serie de actividades de investigación. Esa es la forma en que se investiga en música, pero también la investigación bibliográfica de otro tipo de sonoridades y por supuesto investigación electroacústica, ¿no? Investigar los sonidos y las culturas, todo eso está atravesando nuestro plan. La currícula. Dime, como toda nueva carrera, ustedes deben estar teniendo ciertas dificultades. ¿Cuáles son las dificultades o los desafíos, más que dificultades, para verlo desde la perspectiva positiva, si ustedes quieren, que tienen que todavía enfrentar, pensando en este sueño que de aquí a 10 años realmente se pueda estar transformando desde la carrera a la sociedad? Yo creo que la carrera le ha ido mejor de lo que esperábamos, en realidad. Igual no estamos todavía muy contentos, ¿no? Fue pensada... pensábamos que íbamos a tener muy pocos alumnos. Inicialmente nuestra infraestructura siempre ha sido muy limitada, no hay ambientes adecuados, los instrumentos siempre son caros. Estas son las cosas que siempre afectan a cualquier carrera de artes, ¿no? Siempre es una formación muy elitista por eso. Pero la universidad creo que nos ha comprendido. Yo creo que el anterior rector, Lucio González, nos ha dado un apoyo muy grande en este sentido. No solamente ha permitido la apertura de la carrera, sino que se han dado los mecanismos para que podamos ir avanzando en esto. Yo creo que una de las grandes dificultades es que todavía hay que generar una afluencia mucho más importante de talentos hacia la carrera de música. No son suficientes los alumnos del Laredo que están acudiendo, porque de ellos vienen 3, 4, y bueno, y es siempre lo que se ha dado en el Laredo. El Laredo, digamos, gente que quiera dedicarse a la música siempre han sido contados, ¿no? 3, bueno, quieren ir, digamos, al exterior más o menos unos 7 cada año. Cada año quieren estudiar música, así unas 7 personas, pero realmente pueden dedicarse unas 3 personas, ¿no? Pero esto sigue siendo importante, o sea, no hay que restarle méritos a esto, pero nosotros queremos además que la gente se comprometa a seguir estudiando a nivel profesional, a comprender mejor, a abrir los espacios laborales, incluso sabiendo que la música tiene no solamente la función de la interpretación musical, sino puede estar justamente introduciéndose a espacios de la gestión, a espacios de la investigación, de la recopilación, de una serie de funciones culturales
culturales y artísticas alrededor de la música. Los mercados laborales de este tipo de carreras son amplios, solamente que hay que ir un poco visibilizándolos, porque generalmente la gente piensa, van a ser tocadores de grupos, de bandas, y no es eso, es otra cosa. El mercado laboral es mucho más complejo, mucho más abierto, mucho más rico. Y sí, por el momento el mercado laboral parece que está en la música popular, ¿no? Tiene una fuerza impresionante, bueno, a nivel de, digamos, de otros géneros populares, folclóricos, es un mercado muy impresionante. Pero quizá a nivel de la música ya académica, la música, no sé, el jazz, otros géneros musicales, la música clásica en particular, como mercado laboral todavía no es muy importante. Pero bueno, creemos que nuestros profesionales justamente son movilizadores, gestores de esta dinámica laboral y dinámica económica. Finalmente uno como artista tiene que vivir de eso. No sabemos, estamos conscientes de que la música no se va a hacer millonario, pero digamos no es esa la finalidad tampoco, ¿no? Entonces, es vivir bien, sin lo material. Sí. Sí, y yo creo que eso es fundamental. Desgraciadamente, como siempre, el tiempo vuela, se nos ha acabado el tiempo, y queríamos hacer conocer esta iniciativa que sí creemos que cuando hablamos de desarrollo, de vivir bien, de todos estos temas que generalmente lo abordamos desde la economía, desde la política, desde lo demográfico, nos olvidamos de esta parte intangible que creemos que es sumamente importante, y por eso gracias Luis por estar con nosotros y por un poco transmitirnos todo esto que ustedes están haciendo, y que bueno, creemos que de aquí a 10 años realmente se va a ir asentando y tomando una fuerza más tal vez tangible, ¿no? Gracias, Alejandra. Gracias a ustedes por acompañarnos.